nada, lo primero, daros las gracias por estar aquí esta tarde y bueno, ya espero que con los ánimos un poquito cada vez mejor, ¿no? Y ahora que ya está pasando todo esto de la pandemia poco a poco, a ver si ahora pues, se recupera la economía, empezamos a fabricar ladrillos y a construir casitas, que es lo que se trata ahora, ¿no? Y la gente que estéis aquí detrás es lo que necesita en este momento. Para nosotros hoy es un día especial porque estrenamos el formato workshop o mesa redonda, en la que, bueno, esto no quiere decir que no hayamos hecho nada durante la pandemia, sino que sí echábamos en falta que, bueno, nuestra participación en webinars y demás, pues, bueno, hacía sentir que teníamos, pues eso, la necesidad de tener más cercanía con vosotros y de crear y cuidar esos espacios que realmente nos apetece mimar, ¿no? Y dedicar de forma más especial pues, a temas concretos y de profundidad, ¿no? No ser tan genéricos como un webinar como veníamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues hoy nos acompaña Serafín que será un poco la guía de este workshop, que nos irá comentando, bueno, su experiencia y demás. Y sobre todo queremos que este espacio sea un espacio de participación, que vuestro conocimiento aporte inteligencia de grupo y que, bueno, pues si tenéis cosas concretas que comentar, que comunicarnos, pues que no los digáis, ¿no? Porque no es más pragmático que un caso práctico, ¿no? Y es lo que todo el mundo entiende rápidamente y a primera vista, ¿no? Entonces, bueno, presentaros a Serafín. Serafín es una persona que ya toda la vida profesional dedicado a la cerámica, nació en una familia dedicada a la alfarería, con lo cual, pues, desde su origen, en el 73 firmó su contrato con Cerámica Peronda como responsable técnico. Y para nosotros Peronda es una referencia de empresa cerámica en cuanto a tecnología, a eficiencia energética, sostenibilidad, calidad dentro del mercado. Y con esa referencia de Serafín, con más de 40 años de responsable técnico, pues pretendemos que sea un apoyo para vosotros, pero no sea simplemente y exclusivamente lo que escuchemos hoy, sino que abrimos y brindamos la posibilidad de que compartáis pues esas dudas o esas cuestiones que a vosotros os pueda ayudar en vuestro día a día, ¿no? Que llevéis ese conocimiento, esos tips que poder aplicar a vuestra industria. Y bueno, por favor, interrumpir, porque este es un espacio abierto al debate y bueno, pues a la cercanía y a compartir y aportar conocimiento entre todos. Por lo cual, pues bueno, yo le doy ahora paso a Serafín, que nos vaya contando y bueno, vamos un poco de la mano de él, aprendiendo y escuchando vuestras aportaciones, si os parece bien. La auditoría energética tiene que considerarse solo la puerta de entrada, solo el inicio de una serie de cambios o de una mini revolución o un cambio de forma de entender las cosas y de mirar el proceso que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, una de las maneras, una vez hemos realizado la auditoría energética, digamos, se puede empezar trabajando a todo nivel de planta o se puede elegir un punto de alto consumo, ¿no? Y a partir de ese punto, pues establecer un programa piloto en el cual pues vayamos mejorando. No solo mejorando los aspectos de consumo, que también, ¿no? Sino también los aspectos incluso de calidad o aspectos de producción y de productividad, pues que a veces también cuando estás estudiando un horno, por ejemplo, pues ves posibilidades de mejora de producción o de aumento de la producción, pues en ese caso también se puede ir trabajando en esos aspectos, ¿vale? El siguiente paso, digamos, que va enlazado con la auditoría y que incluso conviene para algunos aspectos de la auditoría es lo que llamamos la monitorización. Es establecer una captación de datos en la planta y lo más importante cuando hacemos una monitorización, aunque empecemos en programas piloto o en cosas pequeñas, digamos, es no quedarnos solo en los datos, ¿no? Que tenemos una Excel con 1.000.000 de datos y no sacamos información. Es una piquita, una aguja que tengo yo clavada siempre, una espinita que tengo yo clavada siempre, ¿no? Y que muchas veces nos quedamos con los datos, tenemos muchos datos, pero esos datos no los transformamos en
en información. Cada vez es más interesante el que analicemos bien los datos, que tengamos algoritmos, y IGEX está trabajando en esos aspectos para ser capaces de transformar lo que son los datos en información que nos ayude a tomar decisiones, y eso es un aspecto fundamental. Decíamos que podemos mejorar en algunos aspectos la calidad. La producción, por supuesto, es un aspecto muy importante desde el punto de vista de ahorro, porque la producción, siempre que no vaya en contra de la calidad, es el mejor ahorro, porque siempre entra dividiendo en la fórmula de costes, digamos, siempre la producción entra dividiendo. Cuanto más producción hacemos, pues los costes normalmente, los costes generales, por ejemplo, se dividen entre más toneladas, o entre más metros, o entre más piezas, es lo que la unidad que tengamos nosotros de trabajo, y entonces, o las unidades, porque es conveniente a veces tener más de una unidad. Y entonces, pues la producción es uno de los mejores ahorros, que, por no decir el mejor, ¿no? Y después, por supuesto, pues todas las propuestas de ahorro. Preparando esta presentación, esta pequeña introducción, pues digamos, yo iba repasando todas las propuestas que hemos hecho y me salía una lista de más de 100 propuestas, ¿no? Después las dividí en varios apartados, como vamos a ir viendo según el tema a lo que se refieren esas propuestas, ¿vale? Por supuesto, dentro de la monitorización y dentro de lo que es el sistema de indicadores, el OE, que es el indicador principal digamos, de la eficiencia de una planta, sea cerámica o sea de cualquier tipo, es un indicador internacional. El OE es un indicador de eficiencia energética, y en el OE pues introducimos lo que es la disponibilidad, que estamos hablando de tiempo de las máquinas en marcha. Introducimos el rendimiento, que es la velocidad a la que van esas máquinas, el número de piezas que produce una prensa, por ejemplo, o el número de metros lineales que produce una galletera, o en el caso del horno, pues puede ser el ciclo del horno. Pues todos esos serían aspectos del rendimiento. Y el tercer componente del OE, que es la calidad, pues en ese aspecto también tenemos que, digamos, que mejorar siempre la calidad, y tender a que la calidad sea un objetivo fundamental nuestro. Ya digamos, entrando en cosas de ahorro, pues la primera mensaje que se envía es decir, oye, apagar lo que no se usa, ¿no? Muchas veces tenemos desde unas luces que no hay nadie en ese espacio encendidas, hasta incluso una máquina que no está trabajando, pero que, bueno, no paramos el motor porque, bueno, y si nos piden que arranquemos, pues no, pues ahí hay que estudiar muy bien, y cuando se pueda apagar, se apaga, ¿no? Lógicamente, pues un horno no se puede apagar así como así, ¿no? Un secadero, pues muchas veces tampoco es rentable apagarlo y moverlo con cierta rapidez y con frecuencia, pero hay otras máquinas. Nosotros hemos llegado, por ejemplo, en una esmaltadora, cuando no pasan piezas se para, el tramo que no pasan piezas se para, y cuando vienen piezas, el tramo que llegan las piezas se pone en marcha y transporta las piezas. Pues se puede llegar a cosas muy concretas y muy importantes, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, ya llegando a diversas medidas, ¿no? Pues empezamos por las medidas de ahorro térmicas. Normalmente el consumo de gas o de otros materiales o de otros combustibles para cocer en los hornos y tal suele ser, en el caso de los azulejos seguro. En otros casos, pues suele ser también, me refiero a otros casos, en ladrillería o en otros procesos cerámicos, pues no será a lo mejor tan importante, o si gastamos combustibles más económicos, pues puede ser una incidencia menor, pero no deja de ser un aspecto siempre alto en cuanto a consumo energético tenemos, ¿no? En el caso de los azulejos, por ejemplo, el consumo de los hornos es el 80% del gas que consumimos, teniendo en cuenta que el consumo energético pues, puede estar alrededor del 10% de nuestros costes. Pues estamos hablando de una cantidad también importante en el mix de precios de coste, ¿no? Entonces, dentro de lo que serían pues, aspectos térmicos, pues hay que medir el oxígeno, tener intercambiadores de calor para poder aprovechar ese calor que estamos tirando a la atmósfera, pues llevarlo a otros puntos de consumo que puedan rebajar el consumo de esos otros puntos.
tener el aire de combustión caliente, en fin, poner higrómetros en los secaderos para reducir la expulsión al exterior de aire caliente que lo tenemos que reponer con aire que es frío y que tenemos que calentar, llevar aire caliente a los secaderos desde los hornos, aislar las paredes de los hornos o de los secaderos y los techos también, porque muchas veces están deteriorados o tienen fisuras y ahí hay pérdidas importantes, pues todo eso, todo eso es muy importante. El diseño de las piezas, por ejemplo, los espesores que tienen las piezas y qué formas tienen, pues podemos también mejorar y ahorrar energía porque podemos reducir la masa sin perder características técnicas o sin perder, por ejemplo, compresión de los materiales y tal, pues todo eso podemos ir trabajando. Tener quemadores de más alta eficiencia y camaretas también con diámetros diferentes, todo eso nos va a suponer un gran ahorro en la parte térmica, digamos, ¿no? En medidas de ahorro eléctrico, pues vamos a bien a ver una serie de aspectos y de listas. No son listas exhaustivas, solo son las más importantes, pero también el ahorro eléctrico. Bueno, he dicho antes que los hornos consumen el 80% de la parte térmica, el otro 20% lo consumen los secaderos, ¿no? En el caso nuestro no tenemos secaderos con muchos días o con muchas horas de tiempo de ciclos, sino que tenemos secaderos con ciclos muy rápidos, secaderos con ciclos de 20, 30, 40 minutos, una hora, hora y media. Los verticales pues son los de ciclos más largos, normalmente son ciclos de media hora o 40 minutos, más que suficiente para secar nuestro material. Que también hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando en materiales con un 6% de humedad aproximadamente, mientras que en ladrillería pues están trabajando con porcentajes de humedad del 18-20%, incluso más en algunas ocasiones. Entonces, pues su proceso de secado tiene una complejidad distinta y diferente al que tenemos nosotros. Y una contracción de secado, que es donde verdaderamente los ladrilleros compactan las piezas, es en el secado, porque tienen una contracción pues entre un 4 y un 6%, dependiendo del tipo de pasta que tengan, y entonces pues hay que ser delicados en el aspecto de secado. En cuanto a condiciones eléctricas, pues el consumo eléctrico de una planta de azulejos puede estar fácilmente en un 4% de lo que es el consumo de costes de la planta, digamos, ¿no? Pues ya también es una cifra que es respetable, no tanto como el gas, pero también es una cifra respetable en cualquier industria, y siempre más como están ahora los precios de la electricidad, que están desorbitados, y la verdad es que nos están pegando unos palos vamos, que es para llorar, ¿no? Entonces, yo cuando me despedía el otro día en la conferencia de Hispalit, pues aconsejaba poner variadores de frecuencia en todos los motores, el 100%, los motores grandes porque son grandes y los pequeños porque son pequeños. Y eso nos da una flexibilidad en el manejo de los motores, y el poder manipular, digamos, o bajar los hercios si nos hace falta, o subirlos en caso de necesario, pues es una solución muy, muy interesante. Entonces, lo de la energía verde, después va a haber una diapositiva en la cual vamos a hablar de los aspectos del CO2, ¿no? En este caso nosotros pues ya, por ejemplo, estamos solicitando energía verde, y ya pedimos la certificación de que la energía eléctrica es verde. ¿Para qué? Para reducir la huella de carbono que nuestra empresa deja, y mejorar nuestra imagen, porque la imagen de la empresa pues es muy importante. Ahí la labor de los de marketing o los comerciales de exportar esa idea, ¿no? De que estamos nosotros siendo verdes en el cuanto a la energía eléctrica, pues ya estamos hablando de un aspecto moderno y un aspecto que nos da imagen al exterior y a nuestros clientes, ¿no? Cuando un motor, la máquina no está en funcionamiento, pues parar los motores es una idea muy, muy interesante. Refrigeraciones con aire ambiental en lugar de con enfriadoras de tipo nevera, pues para las prensas, por ejemplo, nosotros estamos utilizando radiadores que utilizan el aire ambiente para refrigerar, con resultados estupendos, ¿no? Por supuesto, la iluminación tipo LED, pues eso
nadie lo discute, lo único que hay que elegir es bien el tipo de lámparas para que la garantía de duración pues sea la adecuada y no nos vendan gato por liebre, ¿no? Y en los motores de alta eficiencia pongo aquí un interrogante, porque a veces si los motores de alta eficiencia trabajan a 50 hercios, pues sí que es interesante no sustituirlos todos los motores y tal, sino cuando tenemos un motor que se estropea, pues sí, vale, compremos un motor nuevo de alta eficiencia. Pero hacer una política de cambiar todos los motores, pues bueno, es un poco menos interesante, ¿no? Y la energía reactiva y capacitiva nos asesoran muy bien desde exclusivas y nos tienen siempre controlados desde el punto de vista de no pasarnos en ninguno de los dos. Ha habido un intento en la capacitiva de poner una penalización. De momento el gobierno ha tirado marcha atrás en esto de la capacitiva, pues ya veremos cómo queda, pero bueno, hay que estar preparados y bien aconsejados para en este caso, pues exclusivas nos da un servicio perfecto para no caer en la penalización, digamos, ¿no? Por supuesto, sacar índices de consumo, tanto de la parte térmica como de la parte eléctrica, pues es fundamental. Aspiraciones, dependiendo del tipo de industria que tengamos, pues tenemos más cantidad de filtros de mangas en los cuales podemos ahorrar, digamos, el consumo de energía eléctrica o de aire comprimido, ¿no? Son los dos factores que influyen en el consumo de los filtros. Un consejo que yo doy, poner, por ejemplo, en lugar de poner un filtro grande para 4 o 5 máquinas diferentes, pues es mejor poner varios filtros individuales que cada máquina, cuando funciona la máquina, funciona su filtro, cuando la máquina está parada, su filtro no funciona. Es una medida de ahorro. En ocasiones, si ya tenemos hecha la inversión, pues es más difícil de vender esa idea, pero en todo caso podemos poner transductores de depresión para medir en cada tubería todos los aspectos que tenemos, pues las válvulas que sean automáticas para que anulen las zonas que no están trabajando, en fin, siempre el concepto de lo que no se usa pues se apaga, pues en este caso de las aspiraciones es una cosa también fundamental, ¿no? En el aire comprimido también es un elemento de consumo muy importante todo lo que es el mix de consumo energético, digamos, ¿no? Los compresores parece que es algo que se olvida ahí y tendríamos que tratar las tuberías del aire comprimido como si fuera gas, ¿eh? ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces una pérdida de gas es una alarma total, ¿no? Y todo el mundo enseguida, cuidado, cuidado, que hay una pérdida de gas, aquí huele a gas, no sé qué. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de explosión. En cambio, hay una pérdida de aire y nadie le da importancia, ¿no? Pues es una cosa, un aspecto a tener en cuenta porque al final el consumo es muy grande. Yo aconsejo colocar tuberías de aire comprimido de acero inoxidable y soldado. Eso es mi opinión y mi consejo. Son fenomenales, ¿eh? Son un poco más caras de inversión al principio, pero después duran muchísimos años, digo, para toda la vida, y es conveniente el hacer las soldadas porque así las pérdidas también nos olvidamos. La suelda un soldador que suelda la tubería de gas, con lo cual estamos manteniendo unas exigencias que son estupendas para el aire comprimido, ¿no? El hecho de estudiar bien lo que es el posicionamiento de los compresores y el dimensionamiento de la red, pues es fundamental para que sea un rendimiento óptimo y no tengamos unos excesos de consumo que se pueden ir reduciendo con el tiempo. Y por último, como íbamos dedicados a lo que era producción de ladrillos, pues digamos un poco repasar todo lo que es el proceso de fabricación de los ladrillos, ¿no? Y entonces pues ver la eficiencia en cada uno de los aspectos que podemos tener, ¿eh? No voy a enseñar a los que sois ladrilleros pues todo lo que son vuestro proceso porque lo conocéis perfectamente, pero que penséis que cuando hace IGEX una auditoría, pues va tratando todos los aspectos donde hay puntos de consumo y tratando de mejorar o de proponer ideas que nos puedan reducir ese consumo en cada parte del proceso.
Y para cada propuesta que hagamos de ahorro o de dejar de consumir algo, siempre hay que tener en cuenta e incluir la reducción que va añadida o paralelo de la reducción de CO2 que esa propuesta conlleva. Es muy importante, el precio del CO2 cada vez está más elevado, nos van a ir quitando cada vez, si no nos han quitado ya del todo en algún sector, lo que son las concesiones gratuitas de CO2, con lo cual pues eso al final va a ser una lastra que vamos a tener que ir arrastrando siempre, con lo cual pues siempre tenemos que, oye, hemos ahorrado tanto, pues estamos también ahorrando esta cantidad o estas toneladas de CO2. Pues medir el CO2 y ser capaces de ir reduciendo ese CO2 también es un aspecto a tener muy en cuenta en todas las medidas que vayamos tomando. Y por último, pues un poco vender la idea de que IGEX tiene un servicio de ingeniería y de eficiencia energética, tiene un equipo joven que vemos aquí en este cuadro que tenemos aquí, ¿no? Levantar la mano y saludar los chicos de IGEX, ¿no? En fin, para realizar las auditorías y hacer las propuestas de mejora. Son un equipo de gente muy joven, muy preparada, y yo les aporto la experiencia, pero ellos aportan un dinamismo y unas ganas de comerse el mundo que me dejan, pues la verdad que muy, muy contento y muy satisfecho de lo que es la forma y el trabajar con ellos, ¿no? Trabajar con gente joven, pues me quita a mí también años, y entonces, pues desde ese punto de vista estoy encantado de trabajar con ellos. En fin, yo me ofrezco a siempre cualquier cosa que necesitéis, igual que ahora, a partir de este momento ya vamos a ir hablando, ¿no? Y, en fin, me tenéis siempre a vuestra disposición. Ahora, durante el próximo tiempo que estemos aquí en este webinar, pues me tenéis a vuestra disposición para hacer consultas o hacer preguntas o exponer un caso vuestro que os parezca interesante. Yo sí quería comentar una cosa, Serafín, que creo que me parecía, porque claro, yo he estado en conversaciones con otros fabricantes y bueno, he visto que unos utilizan coque, otros serrín, otros... Entonces, a ver, llevando una política hacia la descarbonización, ¿cómo ves estas tecnologías, digamos, como materia prima combustible? Porque realmente, pues, oye, a mí me genera dudas, ¿no? Es decir, no sé qué piensas tú. Ya, bien, digamos, desde algún punto de vista, aquí el problema es que nos van a prohibir emitir CO2. Ese es un problema que a medio plazo, ya no quiero decir largo plazo, ¿no? A medio plazo, y tampoco quiero decir corto porque tampoco va a ser mañana, pero cada vez nos van a ir poniendo más pegas, o bien porque nos van a quitar los derechos de CO2, con lo cual vamos a tener que pagar una penalización importante para comprar esos derechos, o bien porque digamos, los diversos combustibles pues van a ser prohibidos, como están prohibiendo ya, por ejemplo, el carbón, pues ya están haciendo ya prohibición de utilizar el carbón para producir energía eléctrica. Y eso pues ya vemos que es una realidad y que no sé si ya este año entra en vigor del todo para todas las empresas, pero vamos, ya la de Andorra pues ya cierra, la otra también, no sé qué, en fin. La de Andorra, me refiero a la de Andorra de Teruel, no la de Andorra de los Pirineos. Entonces, digamos, desde el punto de vista, yo así, visto desde fuera de lo que es el sector y tal, pues lo que sea economía circular aún tendrá una justificación. Si alguien puede decir, oye, yo estoy quemando serrín o quemando algún producto de ese tipo, algún pellet o alguna cosa de estas, ¿no? Y lo estoy produciendo porque estoy plantando árboles y estoy plantando tal y cual, pues estoy haciendo una economía circular porque yo estoy consumiendo CO2 con la vegetación que estoy plantando y estoy consumiendo esa madera o ese serrín que es un desecho de otros fabricantes o de otros sectores, y estoy utilizando ese serrín. Vale. Todo lo que no sea economía circular, yo creo que antes, más bien antes que después, va a tener que cambiar de forma de trabajar. Lo que no sé, en un producto que tiene un valor añadido relativamente bajo por tonelada, porque claro, los ladrillos, por ejemplo, tienen un valor añadido relativamente bajo, pues que son muchísimo más caros para ellos.
¿vale? Interesante desde ese punto de vista, esa reflexión, es decir, cómo siendo tan grande la molla, como dices, Serafín, haya tan pocas industrias trabajando en esto, ¿no? Es Mira, decir, yo sí, 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 sí. En algunas de las auditorías que ya han realizado en empresas de ladrillería o de refractario o de lo que sea y tal y cual, se ven que tienen hornos de hace 40, 50 años, hornos túneles muy antiguos. Hornos túneles, digamos que de cuando yo empecé. Hay que tener en cuenta que nosotros en lo que es el sector azulejero, nosotros hemos quitado los hornos túneles, hemos quitado la bicocción, hemos pasado por la primera, la segunda y hasta ahora estamos ya en la tercera generación de hornos monostratos, que cada generación de esos hornos monostratos es un avance y es un ahorro energético y es mayor eficiencia y es mayor productividad y es hornos más anchos y es todo eso tal. pasaremos un enlace con el vídeo de la presentación de hoy. Y bueno, pues vamos a ver si la cosa se anima, pues oye, tendremos más iniciativas como esta. Y bueno, espero que ya con el fin también de la pandemia y todo esto, pues oye, podamos coincidir en algún foro con Hispalit o lo que sea y bueno, y estrecharnos ahí la mano porque realmente, oye, se echan falta y se agradece mucho. Así que De bueno, acuerdo. os mando un Venga, abrazo fuerte y venga. estamos en contacto. Hasta luego. Hasta Adiós, luego. Chao, chao. adiós. Gracias por vuestra presencia. Hasta luego. Chao. Hasta ahora. A ver.